Hemos invitado al licenciado Diego Reyana, quien es periodista de opinión. Licenciado, buenas noches, bienvenido a nuestro programa de opinión, Expresión Popular. Se mira ya un ambiente en nuestro país político en torno ya a la segunda vuelta electoral, en donde el 13 de abril nuevamente los ecuatorianos tendremos que acudir a las urnas y elegir a nuestro presidente o presidenta de la República. En este caso, Daniel Noboa para presentar su candidatura, de igual manera Luisa González. Bienvenido, Diego. Bienvenido, Mauricio, a usted también. Un saludo cordial a todos los videntes de este espacio comunicacional. En efecto, agradezco por la invitación y estoy dispuesto a satisfacer cualquier inquietud frente al momento político que me parece muy trepidante y muy particular en este nuevo proceso electoral 2025. ¿Cómo podemos mirar los ecuatorianos ya esta nueva etapa electoral, la segunda? ¿Cómo podemos discernir cada una de las ideas que están presentando propuestas, tanto Daniel Noboa, candidato presidente, y también Luisa González del correísmo y quien también aspiran a llegar a la presidencia? Información, desinformación, cómo podemos discernir y en este caso el país, nuestro país, sea el beneficiario de cada una de estas ideas y propuestas que nos dan los candidatos. Bueno, a mí me parece que este balotaje que vamos a tener los ecuatorianos para el 13 de abril es un periodo en el cual, como nunca antes en la historia, se ha visto una polarización bien marcada entre las dos candidaturas. Nadie esperaba justamente que habría un empate técnico, puesto que ambos han ganado con 44% de los votos. Apenas hay 20 décimas que les separan entre el presidente Noboa y la señora González, lo cual quiere decir que este empate ha polarizado dos posturas últimamente tradicionales en el Ecuador entre lo que es el correísmo y el anticorreísmo. Desde este punto de vista, estamos viendo una campaña electoral en dos posturas completamente antagónicas, al menos en lo que propugnan. Porque en cuanto a las acciones como los movimientos ADN y Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional a veces han terminado unidos para la aprobación de leyes o de resoluciones, podría decirse más bien que en la praxis han cogobernado este país en los últimos tiempos, pero al menos en los planteamientos electorales habría que decir que lo que existe para los ecuatorianos es un antagonismo entre dos propuestas polarizadas, el correísmo y el anticorreísmo. En este sentido, lo que se nota en estos últimos días es que hay momentos en donde las tensiones entre los dos candidatos suben, en otras bajan. Hay unas confrontaciones que les obligan a marcarse justamente en esas posturas correístas y anticorreístas. El presidente Noboa, por ejemplo, en algunas ocasiones advierte que la candidatura de Luisa González produciría una inseguridad económica, porque algunas de sus propuestas no provocan confianza en los mercados internacionales, como la eliminación del dólar, la creación de la moneda ecuadólar, el hecho de volver a una moneda propia, que no ha sido siempre la solución que ha tenido la patria en otros momentos de la historia y que en estos actuales momentos podría ser peligroso porque la dolarización, que lleva ya prácticamente 25 años de haber sido tomada, ha dado, no se puede negar, una estabilidad económica al país. Entonces, en ese contexto, el presidente Noboa está constantemente atacando la candidatura de Luisa González porque su gobierno podría producir una inseguridad económica o una falta de confianza en los mercados internacionales. Mientras que la candidata González, en este round, diría yo, de posturas antagónicas,
constantemente está mirando los defectos del presidente Noboa, acusándole sobre todo del asunto de la seguridad. Una seguridad que no ha sido completamente bien manejada, ciertamente, en estos últimos meses de gobierno del presidente Noboa, en este año y medio de gobierno. Estamos viviendo una situación en donde la inseguridad es absolutamente preocupante. Ya hasta el 20 de febrero teníamos, por ejemplo, 1091 muertes violentas solo en el año 2025. Estos datos estadísticos son realmente graves para podernos dar cuenta que no ha habido un plan de seguridad que sea efectivo para combatir a la delincuencia organizada. De estos 1091 muertos violentos en los 45 días iniciales del año 2025, según las estadísticas, más de 80 son niños. A veces este tipo de informaciones no se difunden ampliamente en la prensa o en los medios de comunicación. Entonces esto daría a entender que existe una falencia en el plan de seguridad que el presidente Noboa ofertó con su plan Fénix. Y es este tipo de cosas las que la señora González constantemente está atacando. Podríamos ver entonces que hay una guerra incluso verbal entre los dos candidatos, que obliga a los ecuatorianos a meditar seriamente cuál sería la opción más adecuada para poder optar por una candidatura. Pero en este contexto yo creo que hay otras cosas que no se analizan con suficiente perspicuidad y yo quisiera enfocar esto, licenciado Lupercio, porque hay algunas cosas que se deberían tomar en cuenta. Es un poco inverosímil, por ejemplo, que hayamos tenido 16 candidatos presidenciales y una vez que se han contabilizado o computado las votaciones de los ecuatorianos del pasado 9 de febrero, resulta que solo 2 candidaturas captan la mayoría de los votantes. Si sumamos los 44% de votación que tiene tanto el presidente Noboa como la señora González, solo entre las 2 candidaturas el 88% de los ecuatorianos ha tomado ya una opción. Y por ello es un proceso en el cual se han polarizado 2 posturas. Pero de los 16 candidatos, 12 obtienen una votación menor al 1%, lo cual preocupa un poco más en el análisis político de quienes estaban en el round electoral. Tenemos 2 candidatos también que obtienen más del 1%. El señor Isa, que obtiene el 5% y algo más de votación, y la señora Andrea González, que obtiene un porcentaje del 2,60% de votos. Para quedar en tercer puesto el señor Isa, hay una diferencia garrafal, porque del 5% al 44% estamos hablando de un tercer puesto que en nada está cercano a los ganadores de la contienda. Por lo tanto, esa polarización marcada del tablero electoral nos puede hacer meditar que hemos enfrentado un proceso truculento. Hay denuncias graves de un fraude y normalmente los fraudes se preparan en un armatoste por el cual puede haber un comportamiento uniforme en el conteo de votos para ir polarizando las opciones. Se presumiría desde esta perspectiva que ha habido algún algoritmo que se ha aplicado en el conteo informático para que 12 candidatos no tengan más del 1% de la votación, porque el comportamiento algorítmico es bastante homogéneo e uniforme como para concluir de esta manera. Mientras que al no poder tener
opción de crecimiento de votos, las candidaturas mayores se polarizan para llegar a un empate técnico. Esto es muy preocupante porque, de ser verdad, quisiera decir que nuevamente el Ecuador ha sido objeto de un fraude científicamente elaborado para jugar con la voluntad popular. Es sabido que desde el año 2009 existe un padrón electoral inflado que en la actualidad es en 1.700.000 votos. Y es este padrón que el Frente de Defensa Nacional ha denunciado con pruebas desde el año 2017. Este padrón alterado es el que normalmente se usa para poder acomodar los resultados de los conteos bajo un algoritmo en cada proceso electoral. Por eso hemos visto sorpresas grandes. Recordemos, por ejemplo, en la elección del señor Lasso. El señor Lasso no era favorito para ganar las elecciones y se dice que Yacu Pérez fue perjudicado en ese proceso para que, a base de un fraude, el señor Lasso pudiera ser uno de los ganadores de la contienda electoral. Se dice que en el proceso en el cual llegó al poder el señor Lenín Moreno en el 2017, se aplicó nuevamente un fraude. Recordemos el famoso apagón del año 2017, que en cuestión de 20 minutos trastocó todo el tablero del conteo electoral y Lenín Moreno finalmente ganó las elecciones presidenciales. Y recordemos el proceso electoral del año 2023, luego de la muerte cruzada, cuando el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado, en donde también se presume que el pueblo ecuatoriano, en rechazo al asesinato de Don Villa, estaba decidiendo un voto de protesta por la lista del señor Zurita, que es quien le reemplazó a Fernando Villavicencio. Pero Zurita quedó en tercer puesto y se sospechaba en la ejecución de este fraude que los votos de Zurita seguramente fueron a engordar a la señora González o al mismo señor Daniel Noboa, que apareció en ese proceso electoral como una verdadera sorpresa, porque las encuestas le daban al señor Noboa un porcentaje de los últimos en ser favorecidos con el aura popularis o el favor popular. Entonces, analizando que algunas sorpresas de este tipo han quedado en la memoria de los ecuatorianos como algo insólito, que no ha tenido una explicación clara, podemos seguir pensando que aquí, en este último proceso electoral, para tener un empate técnico con dos candidaturas que se llevan el 80% de la votación y 12 candidatos que no alcanzan el 1%, con dos candidatos que superan el 1% en el 5 y el 2.6%. Podríamos aquí ver que ha habido posiblemente un manejo truculento de la votación para que el algoritmo funcione de esta manera y los ecuatorianos estén ahora enfrentados a un panorama en el cual el empate técnico hace que estas dos posturas antagónicas tengan que ser las únicas opciones para decidir el futuro del Ecuador en los próximos años. Pero más allá de esto, hay cosas que tampoco se consideran en este análisis. Por ejemplo, la presencia de los votos nulos y blancos, en esta ocasión, llegan a 1 millón de votantes. Esto quiere decir que los votos nulos y blancos son el verdadero tercer puesto de estas elecciones. Esto es muy preocupante porque quiere decir que ese tercer puesto está decidido por personas que no estamos de acuerdo ante las candidaturas presidenciales y optamos o por votar blanco o por votar nulo.
Que el voto nulo sea un proceso de 765,000 votantes, 200,000 votos más que lo que obtiene el señor Issa, que tiene 538,000 votos, es realmente muy decidor en este análisis, porque quisiera decir que el voto nulo en verdad es el tercer puesto de la contienda electoral. Desde esta perspectiva, a mí me parece que es muy grave lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque los ecuatorianos están irremediablemente condenados a elegir entre dos opciones que posiblemente no son las auténticas para analizar la voluntad popular. Y no lo son, licenciado Lupercio, por otra razón que yo me permito anteponer en este análisis. Si miramos las encuestas que circulaban antes del 9 de febrero, aparentemente podría decirse que de parte de la candidatura del presidente Noboa hubo un exceso de confianza para creer incluso que se ganaría en una sola vuelta, que el movimiento ADN arrasaría o avasallaría a todos los candidatos presidenciales, y estas posturas triunfantes del presidente Noboa terminaron completamente hecho un fiasco, porque ellos no esperaban un empate técnico. Y muchas encuestas que circulaban antes de las elecciones tampoco le colocaban a la señora González en una postura como para haber obtenido un empate técnico con el 44% de los votos. Cuando hay una contradicción entre las encuestas que circulan previo a un proceso electoral y los resultados computados una vez que los ciudadanos votan, podemos también tener razones para creer que algo truculento ha acaecido al interior del Consejo Nacional Electoral. Esto se complementa en mi análisis porque hay algunas cosas raras que los ecuatorianos hemos permitido, porque no podemos hacer nada para evitarlo. Recordemos, por ejemplo, que este Consejo Nacional Electoral en el mes de noviembre del año 2024 concluyó sus funciones de 6 años, porque fueron elegidos en el año 2018 y debían concluir en el 2024 sus funciones. No obstante, se les ha dejado autoprorrogados. Las acusaciones en contra de la señora Diana Atamaín, de que ella es la que ha favorecido los fraudes electorales que estamos hablando desde el año 2017, 2021, 2023, son gravísimas, porque estando ahora ante un nuevo proceso electoral en donde los resultados no convencen, en donde este tipo de datos que yo estoy proporcionando nos prodigan suficientes dudas para creer que no hubo transparencia, nos enfrentan a mirar que ¿por qué se quedaron autoprorrogados? ¿Acaso hubo un pacto, diríase, para que puedan manipular nuevamente las cifras de las votaciones a que los ecuatorianos otra vez estemos ante un proceso truculento? Son preguntas que deberían buscarse analizando profundamente e investigando que este tipo de cosas que trasuntan los procesos electorales ecuatorianos terminan por fraguar la voluntad popular, por conspirar contra ella. Y yo me permito hablar con la contundencia debida con la que me pueden escuchar en este aspecto, porque he sido una de las personas que a lo largo de toda la época del correato, siendo anticorreísta, me he esmerado en mirar cómo se altera la verdad, cómo se manipula la verdad, cómo se juegan con las cifras, cómo se pretende que lo negro sea blanco, cuando el fascismo es un movimiento que justamente manipula la verdad
para que la gente se confunda. Nosotros no debemos olvidar que cuando buscamos la verdad, las cosas son muy sencillas y transparentes, pero cuando la verdad se vuelve velada, las verdades no pueden fluir. Los conceptos no son precisos, los juicios no son claros, las acciones no prosperan, las sanciones son erróneas y la gente se confunde. Y esto que acabo de decir es lo que hemos visto a lo largo de todos estos años de correato y poscorreato cuando se trata de analizar un momento electoral o un proceso electoral. Por lo tanto, a mí me parece que la labor que ha hecho el Frente de Defensa Nacional, que en el año 2017 logró probar la existencia de este padrón electoral inflado en 1.700.000 votos, y logró probar también que han habido resultados truculentos con el apagón del año 2017 o con el perjuicio que ha tenido la candidatura de Yacu Pérez en el año 2021 para que el presidente Lasso pudiera ganar, o con el manejo también bastante turbio del proceso electoral tras la muerte de Fernando Villavicencio para que finalmente haya ganado el señor Daniel Noboa. Esto nos lleva a vivir alertas o estar alertas, porque yo creo que cuando en un país se manejan las cosas de esta manera, burlando la voluntad popular y sobre todo burlando y desafiando la inteligencia de los habitantes de una patria, debemos tener la altivez suficiente para rechazar estas acciones. Y yo quisiera hacer una reflexión amplia en este aspecto. Una de las opciones que un ciudadano puede tener cuando se ve polarizado entre dos opciones que tal vez no son las auténticas porque el proceso electoral pudo ser truculento, es justamente el voto nulo. Si el voto nulo fuera mayoritario, se desechara toda esta manipulación. Si el voto nulo ganara ahora en la segunda vuelta, ni el señor Noboa ni la señora González serían nuevamente sometidos a un proceso electoral, porque los ecuatorianos habrían dicho que no aceptamos esto. Tendrían que convocarse nuevas elecciones con nuevos candidatos, para que los ecuatorianos puedan elegir limpiamente otras alternativas. Pero esto, que podría ser hipotéticamente posible, solo es dable cuando los ciudadanos han llegado a tener una conciencia crítica y elevada. Porque normalmente lo que el ciudadano hace, licenciado Lupercio, es verse obligado a escoger, como suele decir el dicho popular, el mal menor. Y entonces estamos viviendo un proceso electoral en el cual la mayoría de los ecuatorianos, y yo lo he escuchado en las calles de mi ciudad, la mayoría de los ecuatorianos están diciendo que habrá entonces ahora que escoger el mal menor. ¿Y cuál es el mal menor entre la señora González y el presidente Noboa? Eso para uno será el señor Noboa, para otros será la señora González, justamente por el empate técnico, cuando en el fondo estas dos candidaturas, al no ser auténticas, podrían más bien representar un peligro para el futuro del Ecuador. Yo creo que sí lo son, porque son dos candidaturas que al mirar sus propuestas electorales son peligrosísimas, porque tienen planteamientos de vender los recursos estratégicos de la patria. Los sectores estratégicos de la patria que no deberían ser privatizados son quizás el leitmotiv de muchas de las acciones de estos dos grupos políticos. Hay que tener claro que los sectores estratégicos justamente deben ser protegidos, porque con los sectores estratégicos es que un país obtiene el dinero para poder prodigar educación al pueblo, salud al pueblo. Las necesidades más elementales de una nación
se solventan cuando hay un buen gobierno con los sectores estratégicos. Y cuando en las últimas décadas ha habido un apetito voraz en nuestros países latinoamericanos y aquí en el Ecuador por privatizar los sectores estratégicos, aquí entra la ley del mercado. Quiere decir que hay grupos económicos que en el fondo están atrás de los procesos electorales para feriarse la patria, para feriarse nuestros recursos naturales, porque solo se mira esto como una necesidad de acrecentar dinero en los grupos hegemónicos del poder. Y esto es lo peligroso, tanto en el lado del señor Noboa como en el lado de la señora González. Lo que al Ecuador le espera es la privatización de las telecomunicaciones, de la energía, de los sectores de la minería, porque son estos sectores estratégicos los que se quieren privatizar, y eso es lo que no deberíamos permitir. Mirado desde este prisma, ¿de qué sirve pensar que la una opción sea válida frente a la otra si ambas buscan lo mismo? Por otro lado, también yo creo que hay que considerar que ya vemos en los últimos años que las candidaturas presidenciales se mueven siempre que haya mucho dinero para promocionar una campaña. Y por eso a mí me parece que el apetito de llegar a la presidencia de la República en este país ha perdido el civismo de querer servir a los ecuatorianos. Los grupos poderosos económicos que están dentro de la patria manejando grandes sectores de industrias y de empresas, lo que quieren es acrecentar dinero a base de las privatizaciones. Y por eso es que se hacen candidaturas millonarias. Prácticamente quien se candidatiza a la presidencia en el Ecuador, si no tiene un aparataje económico para promocionar la candidatura, pierde las elecciones. Y aquí entonces es cuando se juega el marketing político, porque el ciudadano que no está preparado, y lamentablemente es la mayoría de los ecuatorianos, se ve abocado a moverse al vaivén de la corriente publicitaria de los grupos de poder. Y desde esta perspectiva yo creo también que es muy importante analizar que el momento ecuatoriano es muy peligroso por todos estos factores. Lamentablemente yo diría, el panorama es incierto. Yo veo un país en donde posiblemente se van a feriar nuestros recursos con las privatizaciones y me va a causar a mí personalmente mucho dolor porque yo amo a mi patria y no me ha agradado verla cómo se ha desangrado durante tantas décadas. Desde que era jovencito han empezado estos problemas. Y no quisiera ver que ha llegado el momento de la desaparición del Ecuador. No quiero ser catastrófico al decir esto, pero sí quisiera hacer una pequeña reflexión. Cuando yo tuve 18 años y estábamos en el pleno gobierno de León Febres Cordero, con todas las aspiraciones que puede tener un joven, yo creía que en algún día yo podré decir que veré al Ecuador desarrollado. Ya pasé la barrera de los 50 años. El Ecuador involucionó. El Ecuador no se desarrolló. ¿Qué ha pasado en estas 4 décadas de vida en donde quise ver un progreso para el país? Los grupos de poder económico fueron cada vez avasallando a la patria hasta llegar a empobrecerla y pauperizarla de tal manera que este rato yo solo veo que nuevamente estamos ante la posibilidad de unas privatizaciones que pauperizarán más al país, que yo ahora solo creo que debemos esperar la hora de la muerte sin ver que el Ecuador se redimió. Porque un ciudadano a los 50 años ya no puede pensar que va a haber un cambio en el país. Entonces, poniendo como ejemplo este análisis de vida en un ciudadano que ha procurado en sus acciones intelectuales ser siempre un crítico en la ciudad y el país, yo quisiera invitar
a los ecuatorianos para que asumamos con responsabilidad este proceso electoral. Y si realmente hubiera una conciencia de que el voto nulo arrase, podríamos detener que los grupos poderosos quieran feriarse la patria y se convoquen nuevas elecciones con verdaderas opciones. ¿Cómo llegar a ello? Solo cuando haya una conciencia colectiva, masiva, masificante, que quiera defender a la patria con alma, vida y corazón. Esto yo quisiera decirle dentro de este análisis, licenciado Lupercio, porque a mí me parece que las cosas que he venido a compartir normalmente no se hablan en estos análisis políticos de estos días. Y no podemos permitir que creamos que solamente estamos ante un balotaje en el cual hay que optar o por la señora González o por el señor Noboa, cuando todas estas cosas que he querido decir se debería analizar, hasta para que un ciudadano con civismo y convicción pueda decir, basta, voto nulo, pero no puedo permitir ver a mi patria desangrar. Muy importante, licenciado, esta opinión que nos da usted acerca del ambiente político que se avecina en nuestro país, tanto en las elecciones del 13 de abril que se aproxima, tanto la candidatura de Luisa González como Daniel Noboa, se habla del correísmo y del anticorreísmo, del marketing grande que tienen cada una de las posturas para llegar a la presidencia del Ecuador y de esta manera a la responsabilidad, como usted lo ha dado a conocer, a cada uno de nosotros los ecuatorianos y de esta manera sentarnos, darnos unos minutos y leer cada una de las propuestas que nos dan los candidatos, analizarlas y ser nosotros responsables del futuro de nuestro país. Responsabilidad que usted le ha dado muy claramente, análisis de cada uno de los aspectos en el tema electoral, los 16 candidatos también que participaron en la primera vuelta electoral y de esta manera continuar ese llamado a la ciudadanía a la responsabilidad y ser cada uno de nosotros los dueños de nuestros votos y estar pendientes también en el boletaje del 13 de abril. Licenciado, nosotros queremos agradecerle esta importante opinión que usted nos ha dado, su opinión respecto al ambiente político entre las elecciones del balotaje del 13 de abril. En una próxima cita continuaremos con este análisis. Licenciado, buenas noches. Muchas gracias, licenciado Lupercio, y esperemos que haya una gran iluminación en los ecuatorianos para optar con responsabilidad una correcta decisión en el próximo día 13 de abril, en donde tendremos que finalmente decidir el futuro de la patria. Amigos televidentes, nosotros el espacio de expresión popular permite a cada uno de nuestros televidentes, de nuestros oyentes, ver la opinión de nuestros diferentes invitados y de esta manera poder aclarar dudas y ciertas acertaciones en torno a las elecciones del 13 de abril. Entre ellas, la prioridad en nuestro país es el tema de la seguridad, que cada una de las propuestas han dado el presidente candidato Daniel Noboa y también la candidata Luisa González. Analizar cada una de ellas nos compete a cada uno de los ciudadanos y de esta manera nosotros tener la responsabilidad el 13 de abril de realizar nuestro voto de manera adecuada. Siempre invitarles, estén siempre informados en nuestras redes sociales, nos encuentran como millenniumtelevisión.com en Facebook, en X, YouTube y también en nuestro canal digital IPTV y muy pronto estaremos también en nuevas plataformas y llegando cada vez a muchos destinos, no solo locales, nacionales, sino internacionales. Mi nombre, Mauricio Lupercio. Buenas noches.